Muy buen día, Hanul Pumonín. Muy buen día, padres verdaderos. Muy buen día, hermanos y hermanas. Muy buen día, antepasados, mundo espiritual. Queremos agradecerte, Hanul Pumonín, porque una vez más nos permites llegar hasta este día domingo, día 12 de marzo del año 2023, con salud, para poder escuchar una vez más tu palabra a través del hermano Edgardo Hernández. Te pedimos, por favor, que puedas inspirar a nuestro hermano mayor, Edgardo, para que a través de sus palabras podamos recibir tu guía, recibir tu dirección para nuestras vidas de fe. Estamos en una época muy importante donde cada vez más el mundo espiritual y el mundo físico están prácticamente caminando juntos, donde tú estás cada vez más tratando de entrar en nuestras vidas, vivir con nosotros cada momento de las 24 horas del día, Hanul Pumunín. Por eso, por favor, que este momento, este día domingo, sea un día de mucha bendición, donde la gracia de tus palabras puedan tocarnos profundamente y hacernos reflexionar profundamente y cambiar también lo que tenemos que cambiar. Te pedimos tu bendición por cada hermano y hermana que está conectado en este sermón dominical y los que escuchan posteriormente la grabación del sermón. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra y Edna Sousa, miembro de la familia central bendecida Ayun. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces le damos la bienvenida al hermano pastor Edgardo Hernández, quien nos va a entregar el sermón titulado La importancia de los padres verdaderos. Lo recibimos con un gran aplauso al hermano Edgardo. Muchas gracias. Adelante. Sí, necesito, por favor, compartir la pantalla. Listo. Ahí. ¿Cómo se ve ahí? ¿O pantalla grande mejor? Trata de ampliarlo, Edgardo. Un segundo. ¿Ahí? No. Trata de apretar ahí abajo. Ahí Ahí sí. sí, ahí sí. Otra vez se me complicó mi señal. Pero se escucha bien, ¿cierto? Se escucha bien, déjalo así porque se estabiliza después. Ya, ok. Bueno, primero saludar hermanos, hermanas, a todas las familias bendecidas. En esta mañana quiero compartir una importante conferencia que está en aquí lo pueden ver en este pequeño libro, que es un libro que fue impreso para, que lleva como título La advertencia de Dios al mundo, ¿ya? Este libro fue por nosotros entregado en el tiempo cuando el padre estuvo en prisión en Denver, ¿ya? Y quiero leer a ver, casi no completamente, he sacado parte de esa conferencia total, que es el modelo de bondad de Jesús, ¿ya? Pero como título del sermón yo puse la importancia de padres verdaderos, ¿ok? Bueno, con esa explicación voy a comenzar. Un segundo. Ahí sí. Dice, Dios empleó todo de sí mismo en su creación, no se reservó ni una onza de poder. La creación fue su obra total, su esfuerzo total al darlo todo de sí mismo. Cuando Dios puso todo su corazón en la creación de su objeto, se estaba empleando a sí mismo en un 100%. Solamente así pudo crear su segundo yo, el Dios visible, o sea, el ser humano, ¿no? Por lo tanto, después de su creación, Dios ya no existía solo para sí mismo. Dios empezó a existir para su hijo y su hija. Adán y Eva existen existe para amar, para dar. Dios es la existencia totalmente generosa. Dios
ya no puede existir solo. El amor y el ideal solo adquieren significado cuando hay una relación complementaria entre dos partes. Dios inició la creación e hizo una inversión. No puede perder. Cuando Dios impulsó todo su amor, vida e ideal en su segundo yo, debería en cierto sentido obtener una ganancia. Dios sabía que al invertir todo lo que tenía al 100%, su objeto maduraría y le devolvería multiplicado los frutos de su amor, vida e ideal. Su objeto, el hombre y la mujer, lo son todo para Dios. La vida del objeto atrae a Dios. Dios desea ir a vivir con su objeto sobre la tierra. Ya, esto nos muestra, ¿verdad? A través de este primero, cuánto realmente Dios se esforzó para crear, no solamente crear al hombre y a la mujer, sino crear todo, ¿no? Crear toda su creación está basada como su objeto de amor, ¿no? Pero aquí leemos que del egoísmo de Lucifer proviene el mal y el pecado. Lo que sucedió fue que Eva cayó de su posición de primera hija de Dios, convirtiéndose en la primera víctima de Satanás y transformándose en una criatura de egoísta. Junto, Eva y Satanás lograron atraer a Adán a su mundo egoísta, cometiendo el pecado a través de su relación amorosa, ilícita e inmoral. Y como era la relación de amor entre ellos, todo debería empezar centralizado en Dios. Luego pasaría de Adán y Eva y luego al arcángel. Pero la cosa sucedió al contrario. Primero el arcángel, luego Eva y Adán. La intención original de Dios al crear a Adán y Eva, al arcángel y a toda la creación ha sido invalidada. Pero Dios no los puede abandonar y pisotear. Dios era el Señor y el creador de todas esas personas y cosas. Así, el pecado se cometió dentro de su familia. De modo que era natural que Dios se apenara por lo que ocurrió. Él estaba avergonzado también. En su propia familia, si usted comete un pecado o si su madre comete un pecado, ¿su padre se sentirá honrado o avergonzado? Entonces, ¿cómo no estaría de apenado Dios al tener esa clase de hijo e hija y esa clase de servidor? Sentía remordimiento, pena y rabia. A la luz de todo esto, podemos decir que Dios es un Dios apenado, un Dios avergonzado. Es un Dios que ha probado la amargura del pecado. Si su hijo o hija ha pecado, usted siente que es usted el pecador. Bueno, de lo que estoy leyendo, probablemente van a ver cosas que por primera vez algunos van a escuchar, otros ya hemos escuchado anteriormente, ¿no? Aquí el Padre está hablando sobre Dios, cómo el pecado original nace en la familia de Dios, ¿no? Nace en su hijo, su hija, en su servidor. Entonces, ¿cómo Dios se iba a sentir? Dios realmente sintió mucha pena, muy acongojado, ¿no? Dios es un Dios acongojado. ¿Pero por qué Dios es un Dios acongojado? Por el pecado original, por la caída de Adán y Eva, ¿ya? Seguiré leyendo y vamos a ir entrándonos a este tema, ¿no? Tan importante. Por eso, a raíz de este trágico acontecimiento, Dios fue aislado por el hombre y la mujer en el jardín del Edén. Este es el significado de la versión del Génesis acerca de la caída. La historia humana sin Dios. La base para la historia de maldad de la raza humana estaba sentada, ¿no? Estaba como establecida y Satanás quedó establecido como el gobernador de este mundo. Debemos comprender claramente lo que hizo Satanás. Satanás robó y destruyó el único elemento que Dios estaba tratando de perfeccionar con el hombre y la mujer, su amor, el amor de Dios. La relación de amor entre Dios y sus hijos quedó destrozada.
El egoísmo nació al comienzo de la historia humana y ahora nuestro mundo está repleto de asesinatos, mentiras y robo. Todas estas acciones en el mundo del mal están motivadas por el egoísmo. El mal subyuga a otros en su propio beneficio, mientras que el bien se sacrifica por el beneficio de otros. Desde la caída del hombre, el trabajo de Dios ha consistido en la restauración de la bondad original. Dios desea abolir el mundo del mal y recrear el mundo del bien. Hemos perdido nuestra salud, nos hemos convertido en personas enfermas. La salvación de Dios es, por lo tanto, la restauración de los seres humanos a un estado saludable una vez más. Este mundo, que es el reino del infierno en la tierra, es un lugar que necesita un Salvador. Aquí también, ¿no? Otra vez, el tema central es que Dios, lo que debemos comprender claramente, que Satanás robó, ¿no? Y destruyó el único elemento que Dios estaba tratando de perfeccionar, que era el amor, ¿no? Adán y Eva tenían que madurar en el amor de Dios. Entonces lo que Satanás destruyó fue exactamente ese punto, ¿no? El amor, a través de la caída, ¿no? Seguimos leyendo sobre ¿no? Jesús hablaba por sí mismo, dice el Padre, o estaba enseñando de acuerdo a la voluntad de otro, negando su propio ego. ¿Qué piensan vosotros? Jesús no estaba proclamando su propio mensaje. Por encima de él, o sea, de Jesús, estaba Dios. La enseñanza de Jesús era la enseñanza de Dios. Su relación emocional no era la suya propia. Esto significa que las declaraciones que hizo Jesús eran de Dios, y de Dios se puede confiar en 100%. No era solo Jesús, ¿no? Jesús simplemente estaba enseñando lo que él aprendió, lo que él recibía de Dios. Dios deseaba que la nación elegida de Israel sirviera como el instrumento preparado para el Mesías, para su misión de salvación del mundo. La nación de Israel no sabía esto. Algunos pensaban que la llegada del Mesías suponía el advenimiento de un líder militar que restauraría el imperio político del rey David para gloria de los judíos. ¿Cuán equivocados estaban?, dice el Padre. Jesucristo proclamó esta misma verdad. Él luchó por el cumplimiento de la verdad de Dios sobre la tierra. No vino para satisfacer el propósito egoísta de su nación, sino para lograr la salvación del mundo entero, ¿no? Es increíble aquí, ¿no? Cómo todo se torció, ¿no? Todo el concepto de la llegada del Mesías se fue paulatinamente torciendo, ¿no? Estamos en posición de tener que liberar el corazón de Dios, que ha estado muy dolorido debido a la caída del hombre. Debido a la caída, su felicidad ha estado comprometida, de modo que debemos liberarlo y aliviar su pena. Consolarlo, consolar a Dios. Si estar consciente de este hecho, los cristianos o los miembros de cualquier otra religión le han estado pidiendo a Dios que lo libere y que haga esto o aquello por ellos, sin tener noción de que somos nosotros, en cambio, quienes tenemos que liberar, ¿no? Quienes tenemos que liberar el corazón de Dios, ¿ya? También acá, ¿no? Es increíble cómo se ha ido trastocando, ¿no? Trastocando este concepto, ¿no? Y yo lo veo de esta forma. Yo lo veo que cuando nosotros somos niños no entendemos la posición de nuestros mayores o nuestros padres, ¿no? No nos importa, no lo vemos. En verdad es eso, ¿no? No lo vemos porque estamos solamente centralizados en sí mismo. Un niño, si tiene frío, va donde la mamá para que le dé calor, o si tiene hambre, pide a la mamá o al papá. Pero nunca está pensando, oh, el papá quizás no tiene hoy día dinero, ¿no? O no tiene cómo hacerme comida. Entonces nosotros también hacia Dios siempre lo hemos mirado como chico, pequeño.
niños, pensando que solo Dios puede solucionar todo y que nosotros no tenemos casi participación en ello. Pero como el Padre aquí nos enseña totalmente un concepto muy maduro, muy de corazón, muy determinado, ¿no? Y aquí entramos a un tema que es sumamente importante. El matrimonio es el medio más importante de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Adán y Eva fueron los primeros hijos de Dios, nacieron de Dios, crecieron en Dios y debieron madurar a la perfección de Dios. El designio de Dios era unir a Adán y Eva en matrimonio divino. Entonces hubieran procreado hijos sin pecado y se hubieran convertido en padres verdaderos, y la madre verdadera de toda la humanidad hubiera sido los padres verdaderos, estableciendo el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Eso significa, no habría habido un mundo del pecado, no habría habido transgresión a las leyes de Dios, porque todos hubiéramos estado conscientes de esto, ¿no? Sin el pecado original, el reino de los cielos se habría establecido a través de Adán y Eva como verdaderos padres, ¿no? Aquí ya entendemos, nace el concepto de los padres verdaderos. Primero tenía que haber sido establecido por Adán y Eva, ¿no? Jesús vino a la tierra para ser el Padre verdadero, eterno de la humanidad. Es por eso que dijo que los verdaderos creyentes negarían a sus padres falsos, a la falsa sociedad, a las relaciones falsas, volver a su Padre verdadero. La esencia del cristianismo es la tradición del amor verdadero. Mientras se encontraba cumpliendo con esta importante misión, Jesús fue crucificado. No hubo posibilidad de que la tradición del amor, del verdadero amor, alcanzara toda su plenitud en la época de Jesús, y que Jesús no quedó establecido como el Padre eterno antes de su crucifixión. ¿Qué es lo que se distingue a Jesús de todos los otros líderes religiosos? Primero, dijo que era el Hijo unigénito de Dios, que poseía, por lo tanto, el amor de Dios. Cuando se tiene el primer hijo, él o ella son el centro de un tremendo desborde de nuestro amor. Si los seres humanos sentimos esta alegría estática con nuestro primer hijo, ¿qué nos sucedería con Dios? Porque Dios ve su propia imagen en su primer hijo, y a través de él puede manifestar su imagen a todo el mundo. Puede comprenderse cuán crítica es esa persona. ¿Por qué puede hacer ese hijo? O sea, este es real, ¿no? Como el principio vino habla, ¿no? Lo que puede expresar la causa se expresa a través del efecto. Nuestro sentimiento de sentir nuestro hijo, primero hijo, es muy profundo, ¿no? Así entonces Dios también tenía una expectativa tan grande, ¿no? De Jesús. Por eso ya muy pronto, en el mes de abril, se va a celebrar nuevamente la Semana Santa. Por eso quise también compartir esto, ya que nos muestra algo más profundo, ¿no? Algo más consciente de la posición que tenía Jesús, ¿no? O que tiene Jesús, obviamente. ¿Necesita Dios únicamente un hijo? Dios sabía con antelación que él necesitaba un par, lo que incluía una hija. Debemos hablar de la hija de Dios, especialmente aquí en América. Dios será más aceptado en este país cuando hablemos de su hija unigénita también. Esto es muy nuevo, sinceramente. El Padre está introduciendo el concepto de que Jesús vino para casarse. Jesús no vino solamente para ser un célibe, un hombre santo, ¿no? Y aquí el Padre introduce, ¿no? Claramente a la hija unigénita, que tenía que haber una hija unigénita en el tiempo de Jesús que representaría a la Eva original, ¿ya?
Un hijo que vive solo sería como, ¿no? O sea, sería como una persona solo con un pie, solo con una pierna. De modo que Jesús procuró restaurar una mujer en esa posición. Es por esto que de los temas centrales del Nuevo Testamento es la esposa y el esposo. Los cristianos tienen que conformarse actualmente con una visión bastante abstracta de esta relación matrimonial, diciendo que tanto el hombre como la mujer está en la posición de esposo de Jesús, y no solo ellos, sino que también la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia como institución con la esposa de Jesús? Sin duda que existe aquí cierto significado simbólico, pero el deseo último de Dios es darle una esposa física a Jesús. ¿Cómo podría Jesús besar una institución? Es cierto que vuestro presidente es una institución de tanta importancia que no sabe cómo dar un beso. ¿No solo los grandes líderes tan grandes que no necesitan besar a nadie? Jesús fue el Rey de Reyes. En ese sentido fue la institución más grandiosa. En consecuencia, debió permanecer célibe el resto de su vida, ¿verdad? No. Él era humano y necesitaba una esposa como el resto de los hombres. Debería sentarse en su trono y proclamar el celibato como el modo de vida más sagrado, imponiéndoselo a sus súbditos. Una enseñanza así no tendría sentido. Supongamos que Jesús hubiera recibido la bendición de una esposa perfecta. ¿Creéis que porque era un hombre santo, Jesús siempre habría permanecido lejos de ella? ¿Hubiera besado a su esposa solo a modo de sacrificio o porque realmente quería demostrarle su amor? Como hombre sagrado, hubiera contemplado a su esposa de vez en cuando y se habría alejado luego, o habría sentido un profundo amor en su corazón para brindar a su esposa. ¿Habría sido un pecador si lo hubiera hecho? O sea, aquí el Padre nos está como de alguna manera demostrando que ciertamente el plan de Dios es la familia, ¿no? El plan de Dios era establecer a Adán y Eva como padres verdaderos, y a través de ellos un mundo verdadero habría establecido. Pero como apareció el pecado original, entonces, y Adán y Eva cayeron en el pecado original, entonces Jesús viene en la posición del segundo Adán, lo dice claramente la Biblia. Por lo tanto, tenía que aparecer su esposa. Pero eso, lamentablemente, no pudo ser posible debido a la falta de fe del pueblo de Israel en Jesús mismo. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, y para hacerlo tenía que restaurar a su propia esposa. La totalidad del mundo cristiano se conmueve al oír esta revelación, y por ello los cristianos me han llamado hereje. Jesús puede escuchar esta conversación que se lleva a cabo aquí en la tierra. ¿Creen que sonreiría al escuchar y decir que él debería haber tenido una esposa? ¿O creen que permaneció célibe porque creyó que esa era la forma de vida más sagrada? ¿Quién creó al hombre y a la mujer? ¿Y quién fue la madre de Jesús? Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno, para que se casaran y vivieran como marido y mujer. Esa es la relación más sagrada de la creación divina. En el Génesis dice que Dios creó a Adán y Eva. Dios nunca dijo es bueno hasta que hubo creado a Adán y a Eva. Muchas religiones predican el celibato. La Iglesia de la Unificación sostiene que la familia y no el individuo es la piedra fundamental del reino de los cielos. Jesús no solamente dijo que él era único hijo de Dios, sino que también negó al mundo. No importa cuán hermoso o maravilloso pareciera el mundo, no significa nada a los ojos de Dios. En consecuencia, el ministerio de Jesús tenía que comenzar con una negación del mundo. Jesús vino como el único hijo de Dios para restaurar la hija unigénita de Dios y crear la familia única, la nación
y el mundo de Dios. Lamentablemente, como lo dice el Padre, mucha gente, especialmente religiosos, llamaron hereje al Padre por decir esto, ¿no? Por proclamar esta verdad. Jesús vino para encontrar su esposa. Era muy importante, es muy importante también nosotros para entender en este tiempo, ¿no? Como leí anteriormente, el conflicto entró en la familia de Dios. Dios es parte del conflicto. Por favor, entendamos ese tema, ¿no? Dios es parte de este conflicto. Y Dios nunca se ha separado y nunca ha hecho como oído sordo. Dios mismo está triste. Dios mismo ha ido el camino de la restauración. Por favor, entiéndanme. No es una blasfemia decir que Jesús necesitaba una esposa. Es lo más grande y más importante, ¿no? Entender que había una esposa para Jesús preparada. Pero el hecho de que el pueblo de Israel no entendió y crucificó a Jesús como cortó el plan de Dios, ¿ya? Sería mucho más grande pensar qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera sido aceptado. ¿Qué habría pasado? Naturalmente, Dios habría bendecido a Jesús con una esposa, con una familia. Y esta familia se habría multiplicado y habrían llegado a ser nosotros hijos verdaderos. Así el mundo se habría restaurado más rápidamente. ¿Cuál es el tema central de Dios? Como que conmueve a su corazón. Dios no necesita ni dinero ni poder. Cuando Jesús vino y se declaró hijo unigénito de Dios, conmovió a Dios como nada antes lo había conmovido. Muchos hombres justos llegaron a la tierra 4000 años antes que Jesús. Pero si Dios hubiera preguntado a Jesús, ¿crees que eres más grande que Moisés o que Abraham, que todos los demás? Jesús le hubiera respondido que sí. Nunca existió antes otra persona que fuera la excepción a la afirmación de Jesús o que pudiera ser elegido para ocupar su lugar. Jesús estaba tan absolutamente seguro de ser el Hijo unigénito de Dios que nada lo hubiera hecho dudar. Un hombre así o una mujer así nunca había existido antes. Jesús conmovió el corazón de Dios y siempre estuvo dispuesto a aceptar cualquier instrucción de parte de Dios. Ningún otro santo ha logrado ese objetivo en forma tan perfecta. Llamándose el Hijo unigénito de Dios, Jesús quiso decir que Él y Dios era la única existencia verdadera y que su voluntad era cambiar el resto del mundo para que éste también tuviese una existencia verdadera. Lo primero que trató de crear fue la hija de Dios. Después intentó crear la familia, la sociedad, la nación, el mundo de Dios. La campana nunca había tenido un sonido tan renovadormente refrescante antes de la llegada de Jesús. El sonido de la campana de Jesús no solo se escuchó en este mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Ese sonido atravesó la mente y el corazón de Dios y ambos mundos resonaron juntos. Ese sonido conmovió a Dios y lo hizo sentir bien porque él era el sonido del amor. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo? Jesús, ¿no? Lo dice en la Biblia. Jesús dice que él era antes de Abraham, ¿no? Entonces, no es que el Padre aquí está diciendo algo extraño, ¿no? Como le digo muy honestamente, hay muchas cosas que probablemente algunos nunca han escuchado. Pero por favor, siéntalo en su corazón si es verdad o no, ¿no? ¿No? Como dice aquí el Padre, este sonido del amor, no, nunca Dios lo había sentido. ¿Ya? Dios realmente estaba muy expectante a la llegada del Mesías. No solamente nosotros los seres humanos, no solo Israel.
Jesús mismo, Dios mismo. ¿Ya? ¿Por qué necesita Dios amor? Porque Dios quiere embriagarse. Miren, qué increíble esta parte. Dios quiere embriagarse por el regocijo del amor. Solamente el amor puede embriagarlo totalmente y provocarle un regocijo que conmueve al mundo. En este no se inspira solamente cantos y danza, sino mucho más. Dios desea sentir el amor hasta el poder olvidarse de sí mismo y de su dignidad divina y poder transformarse totalmente como un niño. Antes de que Dios enviara a su paladín Jesucristo, preparó el campo con la nación elegida Israel. Esas fueron las razones para la venida del Mesías. El pueblo y la nación de Israel podrían haberse perfeccionado si se hubieran unido a la llegada del Señor. El reino de Dios podría haber sido una realidad física en aquel momento. La intención de Jesús estaba solamente dirigida a la creación del reino de Dios aquí en la tierra. Pero hablando prácticamente, ¿qué es el reino de Dios? La Biblia lo dice claramente, pero el reino de, lo dice claramente, pero el reino de Dios que Jesús trataba de construir aquí en la tierra se basaba en una enseñanza muy simple. Tanto como amamos a Dios, tu Padre, debes amar a tu país, a tu sociedad y a tu propio hogar. Cuando esa tradición de amor una a toda y cada una de los aspectos de la vida, el reino de Dios será realidad. Cuando todos rindan culto a Dios como nuestro Padre, no quedará barreras alguna, ni fronteras nacionales, ni idioma, ni sectarismo. Todas las barreras deben desaparecer. Si Jesús solamente hubiera venido a establecer una nueva religión, entonces Jesús mismo no habría sido el Mesías. ¿No? Increíble. Dios mismo necesita del amor de Adán y Eva, el amor de la humanidad. Dios no puede, como lo explica el principio divino. Dios no puede expresar su amor si no hay un objeto con el cual relacionarse. Sin Adán y Eva perfeccionados, Dios no puede crear una familia. Sin esa familia no puede crear una sociedad verdadera, una nación verdadera, un mundo verdadero. No puede comenzar. Solamente puede comenzar en la familia, no solo en el individuo. Por favor, entienda este punto. Es la familia la base para el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? En realidad, a Jesús no le interesaba la religión. Lo que sí le interesaba era un reino centralizado en Dios. Y ese reino no puede construirse a través de la religión. Ese reino será construido por la familia. Jesús vino a recrear la familia verdadera para traer a Dios a un hogar verdadero, donde Él habitaría como soberano, como Padre verdadero. No hay otra forma de cumplir la voluntad de Dios. No existe otra forma de construir el reino de los cielos, ¿ya? Es la familia verdadera. Pero esta nación no aceptó, Israel no aceptó a Jesús. En lugar de una bienvenida, encontró el rechazo a todos los niveles. Se le negó a Jesús la oportunidad de tomar una esposa que ocupara la posición de Eva restaurada y de establecer la primera familia celestial centralizada en Dios. En cambio, fue clavado en la cruz. Así Jesucristo no pudo terminar su misión en la tierra. Y esa es la razón por la que Jesús prometió su segunda venida. Jesucristo debe volver a completar su misión como el Mesías. Permítame repetir, Jesús fue el Adán perfeccionado y su misión fue la salvación de la humanidad. El paso más importante era restaurar a la esposa, Eva. Jesús era hombre, Dios y Jesús formaban una unidad, pero Él no era Dios, Jesús no era Dios, el Padre. Cuando vuelva a la tierra va a hacerlo como hombre en la posición del tercer Adán. Estas son revelaciones que Dios me hizo y quiero que vosotros, ustedes entiendan.
bien los puntos más importantes. Dios quería que Adán y Eva se unieran en un matrimonio celestial en el jardín del Edén. Como ello no sucedió en aquellos tiempos, Dios quiso que Jesús cumpliera con su voluntad de llevar a cabo ese matrimonio, pero tampoco Jesús lo hizo porque nadie creyó en él. Perdón. Aquí es fuerte, pero es importante, hermanos. Como dije al comienzo, no solamente miremos a Dios como niños. Estamos en un tiempo donde debemos entender nuestra posición. ¿Ya? Es el tiempo donde tiene que aparecer padres verdaderos. Es la esperanza más importante, ¿no? Por eso, como el padre leímos, es importante revelar la posición de que había una hija unigénita. La hija unigénita, es importante entender esto. Muchos creemos solamente en el Mesías, ¿no? Solo el Mesías. Pero el Mesías sin esposa no puede cumplir, ¿no? Es importante entenderlo. Ese fue el fallo que aconteció en el tiempo de Jesús. De que Jesús no alcanzó a establecer el fundamento, de establecer la bendición, de crear la familia con una esposa física. ¿Ya? No ese concepto, como el Padre dice, no ese concepto abstracto de ser esposo de Jesús o esposa de Jesús. Es abstracto, no es real. ¿Ya? Jesús advirtió a las personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8:44, porque en el comienzo de la historia humana nacimos como hijos de Satanás. Por medio de la restauración de padres verdaderos, renaceremos como hijos de nuestro Padre Celestial, Dios. Ello significa la salvación total como sus hijos verdaderos, no la mera salvación como sus hijos adoptivos, a la que se refiere San Pablo en Romanos 8:23. No se cumplió la voluntad de Dios en los tiempos de Jesús. Esa es la razón por la que viene otra vez. En el libro de Apocalipsis está la profecía del matrimonio del Cordero. Esta boda se llevaría a cabo realmente. Los padres verdaderos de toda la humanidad vendrán en nuestro tiempo. Dios impondrá su verdadera familia sobre la faz de la tierra. Todos estaremos facultados para traer hijos libres del pecado al mundo. Ello sucederá cuando Jesucristo reaparezca. Entonces comenzará el reino de los cielos en la tierra. Ese será el día de la esperanza, el día de llegada del Señor del segundo advenimiento. Ese será el día en que el ideal original de Dios se realizará por primera vez. Será el día en que Dios habitará con hombres y mujeres, con sus hijos. Dios estará lleno de regocijo. Su propio hijo perfeccionado como el tercer Adán comenzará una historia totalmente nueva sobre la tierra. Ese día nos transformaremos en imágenes vivientes de Dios y Dios traerá su reino aquí en la tierra. ¡Wow! Esa es la esperanza más grande, ¿no? La posición de los padres verdaderos. No hay otra más importante, ¿no? Aquí, para algunos que quieran más confirmar este tema, puedan tomar su Biblia y leer Romanos 8:23. Pablo nos habla solamente, nosotros somos hijos adoptivos. En el cristianismo, esa posición de hijo adoptivo. No es que estemos mirando, por favor, en menos. Pero la verdad es verdad. No alcanzamos la posición de hijos reales. Porque no había una esposa de Jesús en la tierra. Porque Jesús no estableció la verdadera familia. Por eso no podían nacer hijos verdaderos. Solo hijos adoptivos. Entonces, por favor, seamos humildes en nuestros corazones. Para entender la verdad.
Quizás aún dentro de nuestro propio movimiento hay muchas veces dificultades de entender la verdad. Estas no son mis palabras. Estoy leyendo lo que el Padre habló hace muchos años atrás. Terminando, esto mismo yo lo encontré en la charla, pero lo puse al final, que dice, cuando un pueblo le infunde vida a esta verdad, ha de producir un cambio total sobre la faz de la tierra, aunque en cierto sentido ustedes comprenden la verdad de las cosas que les estamos hablando, ninguno cree verdaderamente en ella, puesto que nadie cree en la verdad, nadie vive nunca la verdad. Esta verdad es tan antigua como Dios y tan nueva como el siglo XXI. Debéis vivir la verdad. Si la revelación del principio de la unificación ha convertido en realidad en vuestros corazones esta verdad inmemorial, entonces habéis descubierto en efecto una nueva verdad. Las enseñanzas de la unificación están conmoviendo los corazones de millones de personas, mostrándole el camino mostrando el camino hacia nuestro muy reales Dios y Jesucristo. La gente en todo el mundo está aprendiendo que Dios es absoluto y perfecto y que el Dios perfecto reclama seres humanos perfectos como sus objetos. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Está indicando claramente que nuestro patrón de valor es la perfección de nuestro Padre que está en los cielos, como la perfección de nuestro Padre que está en el cielo. Debéis vivir la verdad. Y siento que ese es el punto. Escuchar la verdad y entenderla es una parte, pero vivir la verdad, ¿no? Encarnar la verdad es más importante, ¿ya? Bueno, hermanos, muchas gracias por escuchar, pero quisiera todavía aclarar un punto que siento que es muy importante. Sé que si alguien nunca había escuchado este tema, puede decir, pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué fundamento? ¿No? ¿Qué fundamento hay para decir que necesitaba una hija unigénita en el tiempo de Jesús? Hermanos, les voy a leer, no Apocalipsis, voy a leer el Génesis, y es capítulo 3, donde hay argumento de que la mujer es tan importante como el hombre. Se lo leo ahora. Se lo voy a leer en el capítulo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es lo que Dios le dijo a la serpiente. Y el capítulo 15, que es el más importante que quería leerle, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Que la mujer no está incluida en el plan de Dios? Es Eva la que inició la conexión con Lucifer. Eva y Lucifer hicieron caer a Adán. Por lo tanto, la restauración es de ahí para atrás, de Lucifer, del arcángel. Por eso es tan importante todo lo que la Biblia habla sobre Caín y Abel, porque es la restauración de la posición de Lucifer. Restaurar el hermano mayor. Ese es el tema, ¿no? Entonces aquí nos muestra claramente la importancia que tenía de aceptar a Jesús. Es un pecado muy grande, hermanos, hermanas. Es muy triste. La mujer ha tenido que pagar mucha indemnización.
por solamente no haber entendido a Jesús, no haber podido hablar sobre su esposa, sobre la importancia de establecer su matrimonio. Todos nosotros, millones de años, 2000 años, hemos solamente creído en esto. No, Jesús habló solo del celibato. No. Jesús tenía que casarse. Estaba su esposa preparada ahí. Era cosa de que él necesitaba un periodo de 7 años. Jesús vino sobre el fundamento del número 40. ¿Ya? 7 años. 7 años faltan. Por favor, hermanos, hermanas. Es muy profundo. Si alguien quiere hacerlo, por favor, vayan a esta fuente. Está en internet, este libro. Está en internet. Léanlo. Y ahí se van a sorprender. Cuando el presidente Javier me dijo que yo hablara, me vino este pensamiento inmediatamente sobre este libro, porque nosotros fuimos los que, el señor Oste y la señora Brigitte dan testimonio de esto. Nosotros fuimos a repartir este libro en todo el mundo. Hermanos, hermanas, fuimos a pastores a entregarle este libro. Pero ellos mandaron muchas cosas feas sobre esto. No quiero hablar de ese tema, pero sí pasó. Este libro es muy importante, es una reliquia. El Padre aquí hablaba ese tema de la hija unigénita de Dios. Cuando yo leí esto, y muchas veces lo he leído, hermanos, muchas veces he leído este libro, pero cuando leí que el Padre dice, tenemos que hablarle a América, la hija unigénita, me desperté. Entendí la profundidad que tenía este servicio. Ustedes mismos véanlo con sus propios ojos. Léanlo. Léanlo. Esta conferencia es la segunda conferencia de este libro. La bondad, me parece, perdón, es la medida de bondad de Jesús, el segundo, ¿no? Es muy profundo. Espero con humildad decirlo, de haber podido ser un canal para transmitir este entendimiento, porque es muy importante. ¿Ya? La aparición de los padres verdaderos es verdaderamente lo más importante. Pero tenía que comenzar la historia con padres verdaderos, ¿no? Por favor, hay que entender ese tema. Adán y Eva tenían que centralizarse en Dios, ¿no? Y su amor se hubiera establecido, ¿no? Como padres verdaderos. Dios se habría establecido como el padre y la madre, no solo espiritual, sino también físico, ¿ya? Y toda la historia, ¿no? Toda la tradición hubiera sido una tradición del bien. Por eso Dios preparó a Israel, ¿no? Preparó a Israel con el único objetivo de que reconocieran a Jesús y que se estableciera el fundamento de las 4 posiciones en el tiempo de Jesús. Por eso es muy importante Jesús recuperar la hija unigénita de Dios en ese periodo, ¿no? 2000 años atrás. Por eso hablar de padres verdaderos en este tiempo es tan importante, y hablar de la mujer, la posición de la madre, la posición de la unigénita, de la verdadera unigénita de Dios, es sumamente importante. No solamente uno puede decir, oh, yo creo solamente en el Mesías. Sí, ok, está bien. Pero si el Mesías se hubiera casado, ¿cómo uno pensaría? Como el padre dijo ahí, ¿sería pecado? De que si se hubiera casado y Jesús hubiera besado o amado a su esposa. No, como aquí lo expresó el Padre, Dios mismo se habría vuelto loco, ¿no? El amor es el centro del universo. Pero este amor tiene que estar centralizado en la familia. ¿Ya? Por eso le pido muy agradecido que Dios me permitió poder compartir esta verdad. Y si bien es cierto, no soy yo, sino el Padre, ¿no? Pero cuánto
como el Padre dice, cuánto nosotros creemos en la verdad. ¿Ya? Ok, hermanos, hermanas, un día, una semana muy bendecida. Atesoremos esta verdad en nuestros corazones. ¿Ya? Como lo decía al comienzo, ¿no? Esta es la época de los tiempos de los veteranos, ¿no? Quizás muchos de ustedes no estuvieron en este periodo de tiempo, ¿no? En el año 84, cuando el padre entró a prisión. Yo recuerdo ese tiempo. Mira, Señor, las peticiones, Brigitte. Recuerdo el terremoto de Santiago, ¿no? 85. Esa verdad estaba en ese periodo de tiempo. Entonces, por favor, atesorémoslas. Ese tiempo, como el Padre dice, es la última parte, ¿ya? Que el Padre dice, ¿no? ¿Cuánto unimos? ¿Cuánto entendemos esta verdad? ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad voy a ofrecer la oración para finalizar el servicio, ¿ya? Nos unimos. Muy buenos días, Padre y Madre Celestial, Padre verdaderos del cielo y la tierra y la humanidad. Padre, realmente somos muy agradecidos por encontrar en esta época a los padres verdaderos. Padre, pero a la vez también somos tan como chicos que quizás no entendimos profundamente su verdad. Como chicos que no entienden la posición de los padres verdaderos. Hemos llevado quizás nuestra vida sin entender profundamente cuál es nuestra parte de responsabilidad. ¿Qué usted está esperando realmente en cada uno de nosotros? Padre, como el Padre nos dice, y como también nosotros mismos sentimos, debemos liberar su corazón. Debemos ser capaces de entender nuestra posición como hijos suyos. Entender realmente que ya no somos hijos adoptivos, somos hijos verdaderos a través de padres verdaderos. Es realmente tan maravilloso. Quizás nosotros en este minuto no entendemos tanto profundamente, pero Padre, abra nuestra mente, abra nuestro corazón. Padre, necesitamos entender su verdad, necesitamos entender los padres verdaderos. Hay muchas lágrimas, sudor y sangre para que llegara Jesús. Hay muchas lágrimas, sudor y sangre para que llegara este tiempo. Padre, el mundo está aterrado, Padre, aterrado literalmente. El mundo ya está en un fracaso casi. Por eso nosotros queremos cada día, Padre, ofrecer nuestras lágrimas, nuestro sudor y aún la sangre, Padre, para establecer su ideal aquí en la tierra. Padre, no es solamente salvar a nosotros mismos, es restaurar la nación, establecer su ideal, Padre, a través de establecer una familia sin pecado original a través de los verdaderos padres. Por eso somos tan afortunados, Padre verdadero. Somos tan afortunados, Padres celestiales, porque tenemos a usted viviendo aquí, que usted finalmente puede vivir junto con sus hijos e hijas y formar la gran familia mundial que nunca antes, Padre, nunca antes se formó, solo se formó división, solo se formaron lenguas diferentes, se formaron todo destrucción, Padre, porque Lucifer solamente quería destruir su amor, solo él zapateó, él destruyó a los padres que iban a ser padres verdaderos, destruyó y formó un mundo, Padre, donde nuestro deseo más profundo muchas veces no es el plan, no es su ideal, no es su voluntad. Padre, por eso Jesús llegó a este mundo. Padre, revolucionó Israel. Él solo 3 años. Padre, él movió a lo profundo de las raíces de Israel. Padre, y nosotros queremos
que esa lágrima, esa sangre de Jesús también, Padre, hoy día puede restaurar este mundo, Padre, puede restaurar nuestros corazones, puede abrir, Padre, lo que Satanás destruyó, Padre celestial, que es el amor verdadero. Padre, guíenos sinceramente, Padre. Y hermanos y hermanas, Padre, en todo el mundo estamos buscando su verdad, buscamos absolutamente la dirección de los padres verdaderos. Padre, por eso damos las gracias y queremos pedirle su guía. Padre, es una gran verdad que hemos escuchado hoy día, Padre. Padre, si Jesús hubiera estado con su esposa, si Israel realmente hubiera abrazado a Jesús, abrazado a su familia, Padre, otra historia hubiera acontecido. Padre, pero también nosotros estamos en este tiempo y queremos abrir las brechas, Padre, abrir las puertas, Padre, para que su ideal sea establecido finalmente. Padre, realmente muchas gracias. Padre, y por favor, guíenos cada momento, cada instante. También oro por nuestro Padre que está en el mundo espiritual. Oro por nuestra Madre verdadera. Oramos por Corea, Padre. Oramos por la nación, la nación original, Padre. Muchas gracias profundamente, Padre. Y guíenos para que todos nuestros esfuerzos, todos nuestros anhelos, Padre, se puedan cumplir centralizados en su voluntad. Oro todo esto en mi nombre y familia Hernández Tamongrosá, la cual es una familia central bendecida. Ay.